Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado Juan Carlos Quintana Vilches. ¿De qué vamos a hablar? De la necesidad de reformas penales y constitucionales. El abogado Quintana es constitucionalista, magíster en Derecho Penal y Procesal, director general de Quintana Alex Abogados, experto en compliance, y está con nosotros justamente para conversar de lo que no pudo ser, en alguna medida, o en gran medida, quise decir, en la consulta y el referéndum. Pero ahora hay que analizar si hay posibilidades de este tipo de reformas y cuáles serían por la vía de la asamblea, reformas o enmiendas. Cuestión que no es fácil, se requieren más de 100 votos, pero ¿cuál es la opinión del doctor, del abogado Quintana? ¿Cómo está usted, abogado? Gracias por venir. Licenciado, muy buenas noches. ¿Se pueden operar cambios por otra vía que no sea un referéndum o una consulta? Sí, por supuesto que sí. Es más, la propuesta que ha hecho la bancada oficialista no es una propuesta de regresión de derechos, sino es un traslado en cuanto al tema específico de la protección integral. Nos referimos a los PPL, a los ¿no? PPL, Ya, que resulta un buen tema. de que los PPL están ahorita en el mismo nivel de protección prioritaria que una víctima. Y realmente, pues, en el estricto sentido de la Corte Interamericana y su jurisprudencia, no es protección prioritaria lo que se le tiene que dar, sino es una garantía reforzada cuando se encuentran en estados de doble vulnerabilidad, que es otra cosa muy distinta a una protección especial, a una atención prioritaria. La propuesta que ha hecho la bancada es interesante porque traslada a un nuevo articulado, o sea, no lo saca de la Constitución, sino que lo pone bajo las reglas de las personas privadas de la libertad, que son garantías que no se puede, en este caso por técnica constitucional y legislativa, no se va a considerar de que existiría una regresión de derechos por tal. Ahora, en un PPL, una persona que está privada de su libertad, de por sí es vulnerable, pero eso no le da una garantía extra. La doble vulnerabilidad es la que marca el paso. Es decir, una persona que tiene cáncer, una persona que requiere atención médica urgente, una persona que necesita cualquier tipo de atención por cualquier circunstancia que su vida corra riesgo de que, por ejemplo, una persona que haya sido violada dentro del mismo recinto penitenciario, amenazada, ese tipo de protección es a la que se refiere la Constitución. Pero no la de cualquier delincuente capturado, etcétera, y que esté siendo juzgado, etcétera. No, porque hay que saber entender lo que es el tratamiento procesal, que es una cosa, y la garantía de protección a cualquier ecuatoriano, que es otra. Entonces, una persona que entra en conflicto con la ley tiene otro tipo de garantías, no las mismas garantías que puedes tener tú en calidad de víctima, en calidad de una persona que está con cáncer, una persona que tiene alguna enfermedad catastrófica. Entonces, bajo ese criterio, es viable completamente con la debida técnica que se ha hecho. Reforma. Sí. Ahora, quiero adicionar también, licenciado, que es importante de que, más allá de las reformas, yo creo y estoy convencido de que tiene que ser un trabajo de diferentes instituciones, incluyendo que cualquier iniciativa que vaya, no esta específicamente, pero si vas a hacer una iniciativa de enmiendas, sería importante contar con las consultas que se le puede hacer. Ya sabemos que la Corte Constitucional cuál es su opinión, pero la Corte Interamericana sería importante, por ejemplo, hacer consultas desde la Procuraduría o desde el equipo técnico de la Asamblea para ver cuáles son las respuestas y de ahí comenzar a marcar el paso al desarrollo normativo, porque el hecho que cambiemos la Constitución o la enmendemos no garantiza que la ley que vaya a dictarse sea la adecuada. No es una garantía. Claro. También la técnica legislativa para la redacción de una norma es importante. Claro, pero coincido en una cosa, abogado. No solamente debe tener esa responsabilidad de la reforma el legislador, debe buscarse el concurso de la academia, debe buscarse el concurso de colegios profesionales, etcétera, de acuerdo a qué tipo de reforma o qué tipo de enmienda se vaya a trabajar. Es la única manera de comenzar a construir consensos, porque nuestro gran problema en este país es que no sabemos o no hemos querido construir consensos.
Acuerdos mínimos. Por supuesto. La academia, incluso la propia fiscalía, la Corte Constitucional, claro que sí. el Consejo de la Judicatura, tienen que haber mesas de trabajo en donde pueda, vamos a decir, hablar de consensos, cuáles son los pisos, los techos, los límites para construir país, para construir realmente una reforma que vaya a servir a todos los ecuatorianos. Pero si solo se le traslada la responsabilidad a la iniciativa legislativa, pues no estamos hablando del ejercicio real de una democracia. Ahora bien, ese ejercicio de la democracia, felizmente o desgraciadamente, en este país requiere de un número mínimo de votos. ¿Cómo se puede lograr eso que no sea por la vía de estas mesas de trabajo? Ese entendimiento para que los votos no sean un bloqueo finalmente para alguna norma que de repente la necesitamos, en el caso, por ejemplo, al que usted hace alusión, el de los PPL, ¿no? Sí, es importante también que todo este trabajo tenga que ser informado a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que conocer quiénes son los actores que están en pro de las mejoras del país. Entonces, cuando tú tienes socializado, tienes informado a un país de cuáles y cómo son las estructuras y cuáles son los cambios, vamos a decir de alguna manera socializados, validados, estudiados, esas propuestas no necesariamente tendrán que ser negadas por ciertos legisladores, podrán buscar excusas, pero realmente también se podrá identificar qué tipo de oposición o qué tipo de legisladores tenemos, ¿no? Eso es importante, porque si bien es cierto que podríamos tener una oposición, tampoco es menos cierto de que no toda la oposición es radical. Tenemos legisladores que sí tienen un sentir de cambio, de que su fuero interno les dicta que en esta parte de la ley yo estoy de acuerdo, tal vez en esta no, y esas discusiones democráticas son las que podrán lograr realmente que los votos se den a favor a este tipo de cambios. Pero evidentemente, a mi criterio, está en la forma. Claro. En la forma como tú llevas la coyuntura para lograr un resultado. Claro, no, y agregarle a lo de la forma, elaborar adecuadamente la reforma con la respectiva asesoría para que eso no se trunque en el camino, de repente, como ha pasado o como ha sucedido, por asuntos que pudieron haberse resuelto antes de llegar, por ejemplo, a la Corte Constitucional. Así es, tiene que ser presentado de una manera que sea irreprochable. Exactamente. Que no tenga ningún tipo de desquicio para que pueda ser sujeto a que el país no lo necesita. Pues obviamente en la argumentación siempre vamos a tener unas oposiciones que tengan validez, otras que no, pero lo importante aquí es el consenso. Entonces la legislatura, a mi criterio, debe ayudarse incluso con las instituciones del gobierno, como lo dijimos, para plantear una reforma robusta que cale incluso hasta en el sentir de los propios legisladores de la oposición. Ahora, no se pudo reformar, mejor dicho, no podemos por ahora redactar una nueva constitución como país porque hay que respetar la voluntad del ciudadano y más allá de errores, aciertos, afectos, desafectos, dijo que no. Perfecto. Pero sí cree que es necesario, abogado, este trabajo de reforma constitucional. Sí, por supuesto que sí. ¿En qué otros puntos, por ejemplo? Por ejemplo, mire, el tema de la Constitución en cuanto al tema de los arbitrajes internacionales, la productividad, los sectores estratégicos, pero es un desafío que tiene el gobierno, porque ahorita los ecuatorianos no podemos negar que hemos tenido 17, 18 años de un paradigma constitucional que es difícil de cambiar de la noche a la mañana. Yo me atribuyo creo y atribuyo que el resultado de la consulta fue por falta de tiempo, fue una falta de socialización, en donde las personas tuvieron una percepción distinta, se dejaron influenciar, pero en todo caso, las reformas pueden avanzar, mire, para llegar a 3 es 2 más 1, 4 menos 1, 5 menos 2, pues, ¿no? Entonces, buscar las vías, esa capacidad de buscar los cambios en democracia, obviamente se tienen desafíos, pero existen caminos. Otra reforma muy importante que necesita el país en cuanto a tema constitucional, por ejemplo,
es el tema en cuanto al tema de la robustez y adicionar en el tema de el derecho a la resistencia. Ya. Por ejemplo, aquí en nuestro articulado actual, el derecho a la resistencia no dice por ningún lado que se prohíbe la violencia o que en el momento que se hace con violencia deja de ser ese derecho. Ya. Como siempre hay los vacíos, ¿no? Exacto. Entonces sí es importante porque bajo ese pretexto hemos tenido todos estos vandalismos durante todos estos años con el supuesto derecho a la resistencia, creyendo que el derecho a la resistencia es un derecho a la oposición violenta y no lo es, ¿no? Entonces eso se llaman salvaguardas constitucionales. Mire, lo digo sin pudor alguno, por decirlo de alguna manera. La oposición está acostumbrada a desestabilizar un gobierno. Ya. Así venimos desde el 2019, 2018. Bajo todos los actores, la intención siempre ha sido desgastar y al último un punto de quiebre tratar de que un gobierno caiga. Y ese gobierno ha sido elegido democráticamente. Entonces, esas salvaguardas constitucionales deben empezar por reformas mínimas o en este caso una enmienda. Porque adicionar esto en el derecho a la resistencia no significa cambiar la estructura del Estado, no significa una regresión. No hay regresión. No hay regresión. Entonces, podría ser tranquilamente y viablemente constitucional una enmienda de este carácter. Es más o menos como reglamentar lo que no está especificado, ¿no? Exacto, y es más, se reglamenta bajo el estándar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, se está adicionando un estándar perfectamente recomendado y aceptado por la Corte Interamericana. Entonces, eso es materia de una enmienda, no necesariamente de una reforma. Entonces, por lo que hemos hablado, caramba, la Constitución del 2008 tiene una serie de vacíos que han servido de repente para las interpretaciones que han llevado, por ejemplo, a casos de abusos como el del derecho a la resistencia, ¿no? Sí, otro abuso. Ese entre otros, ¿no? Mire, por ejemplo, la armonización de la famosa justicia indígena. Claro, vamos a hablar de eso al regresar. Es un buen punto, el de la justicia indígena, la seguridad jurídica, si es que efectivamente hay en este país. Aquello que también fue tan polémico, ¿no? Que si es o no cierto que el Código Integral Penal protege más al delincuente que a la víctima de lo que tanto se habla. Vamos a volver con el abogado Juan Carlos Quintana en un momento. Volvemos con nuestro invitado, el abogado Juan Carlos Quintana Vilches. Él es constitucionalista, magíster en Derecho Penal y Procesal, director general de Quintana Alex Abogados, experto en compliance. Espero haberlo dicho bien. Abogado, ¿por qué la justicia indígena amerita una atención especial? Bueno, tenemos primero casos patéticos, por decirlo menos, de que, por ejemplo, un joven fue violado. La justicia indígena castigó en sentencia al violador, un hombre de 20 y tantos años con un joven de 14 años, a que vaya a limpiar el mercado. ¿Ok? Esa fue la sentencia. Pero vamos a decir que respetamos la sentencia, pero se olvidó el componente de la reparación integral de la víctima. Y que resulta de que a pesar de aquello, el defensor del pueblo advierte esta situación y lo lleva a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional no dio paso a esto. Atacó incluso, trató de legitimar al defensor del pueblo y no dio paso a eso. Es decir, la justicia indígena está como blindada. No, es una tarea pendiente que tiene la Corte Constitucional, que en sus propias sentencias, obviamente, el cuerpo colegiado no ha tomado una posición vamos a decir, de todos, que ellos mismos, incluso el doctor Herrería es uno de ellos, que en la sentencia les dice a sus propios colegas, tenemos esta deuda pendiente de armonizar, porque no puede ser posible de que en materias penales y constitucionales ellos tengan ese tipo de competencia. Eso se puede dejar para temas vecinales, para temas civiles, patrimoniales,
pero no para temas ya de derecho humano. Claro, o sea, no es un tema, no es de desaparecer la justicia indígena, No. sino de armonizarla. Armonizarla y ponerle los límites que el derecho internacional incluso lo obliga, que es la protección de los derechos humanos. O sea, hay materias... Límites que aquí no hay. No lo hay, porque incluso una violación no debería ser materia de competencia para que ellos estén juzgando, porque estamos hablando de víctimas que necesitan atención prioritaria, como lo hablábamos hace un momento. Claro. ¿No? No pasa eso. Claro. Ahora, esto en cuanto a la justicia indígena, en lo que tiene que ver con el arbitraje internacional, ya no se ha podido, no se ha podido reformar mejor dicho, escribir la nueva constitución. ¿Qué se puede hacer ahora? No sé si por la vía de alguna reforma, desconozco, pero esa es una de las razones por las cuales los inversionistas de afuera e incluso de aquí mismo no se animan o no se sienten seguros de poner acá sus capitales. Sí, bueno, es un tema que tiene bastante controversia, pero al mismo tiempo tiene soluciones parciales. ¿Eso? ¿Cuáles son? No, las soluciones parciales estamos hablando de los convenios, ¿Ya? de los convenios que pueden girarse entre países. Por poner un ejemplo, el señor presidente ha estado de una gira internacional, entonces en esa gira obviamente no es que se va a pasear, se van a promocionar los productos que queremos vender y a ver el convenio que podemos recibir. Entonces en esos acuerdos macro es en donde la ley puede encontrar normas supraconstitucionales que puedan darle un mayor atractivo al inversionista, porque no estamos, tenemos que ser claros, la Constitución ecuatoriana se debe a normas supraconstitucionales. No es la máxima expresión del constitucionalismo mundial, sino que es para nosotros adentro. Pero si ya vamos a hablar de negocios internacionales, negocios con personas extranjeras, con convenios marco, con convenios específicos que tendrán que tener el tratamiento legislativo, y etcétera, etcétera, se podrá lograr ser un poco más atractivo para este tipo de inversiones. O sea, vamos a poner como ejemplo, hay un interés de una empresa, qué sé yo, pues salvadoreña por invertir, o brasilera, por invertir sus recursos en algún interesante proyecto de energía, de eléctrica, debería hacerse un convenio de país a país. El Estado brasilero respalda a sus inversionistas con el Estado ecuatoriano, que debería ser lo mismo. Sí. Así sería. Es que es un trabajo coyuntural, es un trabajo que no solo particular, porque la Constitución no los prohíbe. Entonces, ahí viene la gestión también de Cancillería, que es importante que tenga que buscar los inversores y darle las herramientas y acordarlo, y también acordémonos que es comercio, ¿no? No partamos de la premisa que cualquier oferente internacional es correcto, va a cumplir, va a hacer el trabajo adecuadamente. Son con las debidas garantías para ambas partes. Claro, o sea, tampoco están cerradas las puertas, ¿no? Así es. Hay opciones más complejas, un poco más azaroso el camino, pero sí hay salida, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Cuando el apetito del inversor es claro, es un inversor serio, se abre a las herramientas, a las posibilidades que de manera creativa el Ecuador tiene que saber vender su potencial. Claro. ¿no? Ahora, este país tiene seguridad jurídica capaz que se pueden hacer cosas como estas, por ejemplo, la de acuerdos de país a país, como para que los inversionistas nos miren bien. Sí, existe una seguridad jurídica, vamos a decirlo, porque la ley está. El problema no está necesariamente en la seguridad, sino en la aplicación. ¿Por qué? Porque viene, por ejemplo, un inversor a una inversión de 30 años. El gobierno que está ahorita no va a estar después de 30 años. No, por supuesto. Entonces, el comportamiento del respeto a la Constitución y a la ley, la cultura de este respeto a la Constitución, a la ley, es la que va a determinar el prestigio del Ecuador en sus relaciones internacionales. No solo desde la letra en un papel, se trata también de que el Ecuador y su clase política comienzan a ser coherentes, como lo ha sido, por ejemplo, Perú y Colombia. A eso iba. Mire, justamente, ¿por qué en Perú no pasa esto? Siempre uso este ejemplo porque uno tiene que compararse con las cosas buenas. En esa parte, Perú ha marcado bien su ruta, ¿no? Porque en Perú los contratos son contrato ley.
Es decir, pase lo que pase, así haya 5 presidentes en 4 años, el contrato se respeta. Acá, para que los contratos sean contratos ley, ¿tiene que ser vía reforma constitucional, enmienda o puede haber otro camino? Sí, el tema de los convenios internacionales yo creo que es la salida. Es una salida invocando, obviamente, vamos a decirlo, con creatividad constitucional, normas supraconstitucionales de convenios internacionales, porque entendamos que la Constitución no solo dice que es la máxima, también en la prelación hay los convenios internacionales como fuentes del derecho constitucional, y obviamente la Corte Constitucional, al momento que hace sus interpretaciones en todas sus sentencias, hace lo que se llama la ante colisión de 2 normas constitucionales, positivas o negativas, ellos tienen que hacer y dar un dictamen en cuanto al tema de qué se afecta y cuál es el bien mayor, lo que conocemos como la ponderación. Entonces, no es una línea fuerte, inviolable, no, sino que qué derecho, qué beneficio, no solo es un contrato, no solo es un beneficio económico, sino qué proyecto, qué beneficio, a quién va a beneficiar. Entonces, ese tipo de cosas es la salida, por ahí es la salida. No es necesariamente, es una salida más larga, mucho más difícil, pero es la que tenemos. Claro, es lo que hay. ¿Y qué se hace con los sectores estratégicos? Esto de los sectores estratégicos, que para muchos significa más o menos este sector petrolero, es intocable. Y sí hay formas también de llegar a acuerdos mediante, por ejemplo, contratos de delegación, etcétera. Pero en resumen, no quiero darle a usted la respuesta, abogado. ¿Qué se hace con los sectores estratégicos? Sí, el tema es que cuando se creó esta figura de la Constitución y toda la hemorragia normativa posterior durante los 14 años, se burocratizó demasiado el tema de las alianzas público-privadas. Entonces, el tema de las concesiones, está demasiado burocratizado. Yo creo que, estoy convencido que el Estado debe eliminar bastante de esta burocracia, de estos reglamentos, de estas situaciones, para que se pueda agilitar el tema de las concesiones. Es más, no es tan difícil. En el Guayas tenemos concesiones, en Pichincha tenemos concesiones, en los puertos tenemos concesiones. Entonces, el Estado se reserva, pero la Constitución no lo prohíbe. No, porque el Estado tiene la exclusividad, eso sí, ¿no? La excepcionalidad, algo así. Sí. Puede aplicar la excepción en determinados temas, como por ejemplo contratos petroleros. Por supuesto, el tema está en el beneficio para el país. ¿Cuánto, si viene vamos a ponerlo, viene una empresa con una iniciativa que le va al país a darle más recursos, más dinero y menos pago de empleados, menos pago de tantas situaciones que significa extraer el petróleo, y le va a dar una seguridad, una certeza de ingresos a tanto tiempo, ¿por qué no? Entonces ahí es donde viene la agenda que tiene que darse. No se trata de hacer las cosas al apuro y solo porque el mejor número es el correcto, sino cumplir con los estándares que la ley establece, para que esa propuesta logre y pueda hacer. Quiero ser enfático. Concesionar campos sí se puede. No lo prohíbe la Constitución. No lo prohíbe. O sea, solo lo que decía yo, contratos de delegación. Sí, ¿no? Sí, lo puede hacer tranquilamente. No hay una prohibición expresa. El tema es que se ha burocratizado y vamos a entender que también hay grupos que no les interesa. Exactamente. O sea, hay grupos a los que le conviene el llamado statu quo, ¿no? Exacto. Que las cosas sigan igual. Así es. Y esa es una tragedia para el país. Pero es que es sencillo. Petroecuador puede llegar a tener pérdidas, el Estado, pero si tú concesionas, vamos a decir el caso de las telefónicas, tendrán pérdidas. No las tienen. Pero sí se puede, pues. Sí se pudo, de hecho. Exacto. Entonces, obviamente, vamos a ver, pues, si en una empresa de estas telefónicas ves casos de corrupción como la ves en otras empresas del Estado. Hay un mayor control de recursos, y el Estado estará en capacidad de exigir mayores resultados. Además, el Estado no pierde la propiedad tampoco, ¿no? Porque una concesión significa que tú arriendas, usas y después devuelves. Tiene luego, al final del contrato que se firme, se revierten al Estado los bienes. En el caso, por ejemplo, una hidroeléctrica, que es un negocio petrolero, etcétera, ¿no? No, así es. Incluso en una concesión de este tipo, por ejemplo, el resultado, como es, el Estado concesiona. Yo exijo resultados económicos, porque estás concesionado.
Pero si no estás concesionado, el resultado realmente es político, porque se nombró al ministro, porque se nombró al gerente, se nombró a los subgerentes, entonces realmente hay otro tipo de situaciones que no realmente van a la optimización económica. Claro, porque cuando estamos hablando de concesión, delegación, etcétera, por ejemplo, para construir, invento, una hidroeléctrica, el inversionista construye, opera y después devuelve. O sea, el Estado no deja de ser dueño. No es privatizar, ¿no? Es otra figura jurídica. Es realmente una concesión que ya la tenemos. Claro que sí, claro que Aeropuertos, puertos, carreteras. ¿Y Carretera. funcionan bien? Sí. Sí funcionan. Funcionan mejor que lo estatal. Así es. Se nos acabó el tiempo, abogado Juan Carlos Quintana Vilches. Gracias por habernos acompañado. Nosotros, amigos oyentes, televidentes, internautas, migrantes que nos ven, volveremos con ustedes el día lunes en Ecuador TV a las 10 de la noche. Hasta entonces, que estén bien. Sí.